Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más por esta clase de evangelismo personal, Padre amado, la primera clase que vamos a estar llevando a cabo con los hermanos de la Iglesia Refugio de Amor. Y te pedimos, Dios, que te glorifique, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé luz, para que esta clase sea de provecho y podamos aplicarla, ¿verdad?, en nuestra vida. Amén, amén. Comenzamos con una introducción breve, ¿verdad? Como saben, estuvimos los primeros 3 meses en la iglesia con el tema de el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el fundamento, porque es la motivación, porque de hecho es lo que nos tiene que mover para hacer la obra de Dios. Si lo hacemos con otra motivación que no sea el amor por las almas, pues estamos mal. Pues si nos motivamos a hacer crecer una iglesia por hacernos famosos, hacer una catedral gigante, hacernos ricos, millonarios, ya estamos mal, estamos desviados. La motivación tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es el que tiene que haber en nosotros, que por amor se entregó para salvar las almas, ¿verdad? Entonces así nos aseguramos de que estamos haciendo su obra y no la obra nuestra. Ok. Como introducción, citamos una vez más Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, capítulo 28, verso 19, los últimos versos, ¿verdad? Que es lo que también, además de la motivación, es la instrucción, la orden que nos da Jesús antes de subir. A él envía a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos envían a sus discípulos y así sucesivamente. Ese mandato, ese llamado al evangelismo y a desarrollar la iglesia fue el último mandato que dio el Señor, encomienda que dio el Señor. Él dejó preparado ya todo, ¿verdad? Él ganó la victoria espiritual en el campo espiritual. Nosotros solo tenemos que apoderarnos de lo que ya Él ganó, del territorio que ya Él ganó para nosotros. Y nosotros pues tenemos que, por medio de su palabra, que es la espada, y de la dirección del Espíritu, ir tomando control, ¿verdad? Dice Mateo 28, del verso 19 al 20, por tanto, id, en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, primero que no estamos solos, que Él va a estar con nosotros. Primero que Él nos manda, que Él nos da autoridad, ¿verdad? Porque en otro de los pasajes, me parece que es en el de Lucas, Él dice, toda potestad me es dada. Y aquí también, el verso 18, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, que todo el poder Jesús lo tiene y nos los confiere a la iglesia. Oiga, por eso tenemos que conocer esto. Tenemos poder que Jesús nos confiere para hacer su obra. O sea, ese poder no es para yo hacerme famoso ni dar show, es para hacer su voluntad, para llevar a cabo su encomienda. Y entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o sea, conforme a esto, conforme al poder que me ha sido dado, yo lo pongo en ustedes para que hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra bautizar significa sumergir, quiere decir que vamos a llenar a las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la persona de Dios, que ellos puedan conocer a Dios. Y ahí es que está la salvación, conocer a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, sabiendo primero que el amor es la motivación y que estamos siguiendo un mandato del Cristo, que fue a lo que Él mandó a la iglesia, pues entonces estamos confiados en lo que vamos a hacer. Ahora, pregunta, muchas veces la iglesia no hace esto, muchas veces la iglesia, pues ya creció, ya tiene un grupito bastante nutrido, ya económicamente la iglesia se estabiliza, ¿verdad? Porque hay un tiempo que siempre hay tiempos difíciles, pero hay un tiempo, pero llega un momento en que se estabiliza, que ya pues las ofrendas y lo que entra pues da suficiente, y entonces muchas veces comenzamos a sentarnos para atrás, a echarnos para atrás, recostarnos, y nos olvidamos del mandato que Jesús nos dio. Esto ocurre en muchas iglesias. Entonces, cuando esto ocurre, la iglesia comienza a morir, comienza a decaerse. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que continuar. Si una iglesia ya logró su objetivo de fundar este templo y este templo ya está funcionando, no se puede quedar conforme con eso, como ocurre muchas veces. Entonces, ¿qué comenzamos? Como dice la palabra en algunos de los profetas, que comenzaban a pastorearse ellos mismos, a engordarse ellos mismos, a llenarse ellos mismos, pero se olvidaban de las almas que están fuera, que no conocen al Señor. Entonces, una iglesia que llegue a ese nivel, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que entonces comenzar a trabajar enviando misioneros, enviando obreros a levantar otros trabajos y a auspiciarlos.
auspiciar esos trabajos nuevos, esas obras nuevas, esos pastores nuevos, esos evangelistas nuevos, auspiciar que la obra que Cristo mandó, la encomienda, tenga continuidad. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, por esto es importante. La iglesia que deja de hacer esto está en desobediencia, está y comienza pues a morir espiritualmente. Entonces se convierte en un grupo de religiosos, un grupo de gente ritualista, gente que va, pero no tiene un motivo, no tiene un propósito, sino que simplemente están, ¿cómo es? Ahí más o menos cumpliendo un ritual, una costumbre, pero no hay una vivencia, no está el Espíritu Santo, porque donde está Cristo, ahí tiene que haber movilización. Donde está Cristo, tiene que haber deseo de salvar las vidas, porque ese es su deseo, esa es su obra, esa es su pasión. Mire, una de las, aquí una de las funciones principales de la iglesia debe ser guiar a las personas hacia la fe salvadora en Jesucristo. Eso debe ser lo principal. Uno. Pero eso no, como si vamos a ver lo que dice en el Mateo 28, del 18 al 20, habla de que hay que primero bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero después eso no se queda ahí, ¿verdad? ¿Cómo se bautizan? Enseñándole que guarden las enseñanzas de Jesús. Entonces nosotros que vamos a pasar ese mensaje adelante, lo primero que tenemos que aprender es a llevar las personas a Jesús. Y ese es el tema que vamos a mirar hoy, ¿verdad? Pero eso no se va a quedar ahí. Después tenemos que enseñarle, ¿verdad? Enseñándole que guarden estas cosas. Entonces quiere decir que tenemos que dar lo que se llama discipulado. Recuerden las clases que yo le di de discipulado, que las estuvimos dando por un tiempo, donde se hablaba de los bautismos, donde se hablaba de diferentes doctrinas, la doctrina del juicio eterno, la doctrina de los bautismos, se dieron, ¿verdad? Ajá, correcto, la oración, se dieron diferentes tipos de doctrinas, enseñanzas básicas. Pues eso hay que también, cuando las personas acepten a Cristo, hay que hacer un programa de discipulado, ¿verdad? Que más tarde vamos a formar unos equipos poco a poco. No tenga miedo, yo no los voy a tirar a la boca del lobo así, vamos a ir poco a poco. Y yo voy a estar con ustedes en todo lo que hagamos hasta que cuando ustedes ya se suelten, que tengan, pues entonces ya ustedes enseñarán a otro y esto se tiene que continuar así. O sea que la primera parte es evangelismo personal. Es una tarea conjunta de Dios y el hombre. Dios es el Espíritu Santo es el que convence. Primero tenemos que tener esto bien claro. Por eso esto se hace en oración. Por eso el evangelismo tiene una etapa que es de preparación, de yo prepararme espiritualmente. Si yo, por ejemplo, digamos que voy a ir un sábado a evangelizar, pues yo tengo que sacar 1 o 2 horas ese día o el día antes y prepararme en oración. Si es posible, ayunar, qué sé yo, 3 horas, lo que pueda, mediodía, hacer un ayuno. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrarnos poco a poco. Dios no nos va a dejar enfrentar enemigos que no podamos vencer. Oiga esto, no tenga miedo nunca, porque Dios no nos va a dejar enfrentar objetivos, enemigos que no podamos vencer, porque siempre es para glorificar. Si hay un objetivo que nosotros por X o Y no podamos vencerlo porque todavía no tenemos la capacidad, no llegamos a un nivel, porque mire, en Cristo podemos con todo, pero nosotros limitamos muchas veces ese potencial. Entonces Dios sabe eso y Dios no nos va a dejar enfrentar a algo que no podamos superar, porque entonces Él no va a ser glorificado y el propósito es que Él sea glorificado. ¿Ok? Entonces el trabajo de evangelismo es combinación Dios y el hombre. Por eso es necesaria la oración y, si es posible, el ayuno. Y la palabra de Dios, y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy, porque esa parte nosotros tenemos que exponerla, buscar los versos apropiados, los versos que el Espíritu Santo va a usar, porque nosotros vamos a hablar, pero el Espíritu Santo a los oídos de las personas, pero el Espíritu Santo va a hablar al corazón de las personas, ¿verdad? Por eso tenemos que estar en oración, para que cuando estemos en la comunión del Espíritu y hablemos, el Espíritu Santo es el que convence. Por más lindo que yo hable, por más elocuente, por más que bien que yo explique, si no está el Espíritu Santo, las personas no se van a convertir. Yo podré convencerlos intelectualmente, pero la conversión, que es del corazón, solo la logra Dios. Es el único que convence de pecado, ¿verdad? En San Juan lo dice: enviaré al Espíritu Santo y Él convencerá al mundo de pecado. En el Evangelio de San Juan dice, habla ese verso. Hay muchos métodos diferentes para guiar a una persona a Cristo. Esta lección introduce 3. Vamos a estar mirando hoy, vamos a comenzar hoy, si no nos da tiempo, el otro lunes, que ya recuerden que esto va a ser un lunes sí, un lunes no, porque no quiero cargarlos demasiado. Un lunes sí vamos a dar esta clase, el próximo lunes no la damos, el otro lunes sí. O sea que va a ser 2 veces al mes, y cuando ya estemos bastante empapados, pues entonces vamos a sacar yo creo que un sábado. Después nos ponemos de acuerdo el día que vamos a ir a
a hacer el trabajo, a hacer la práctica, porque esta clase requiere una práctica. Ok. O sea que ya sabemos primero que es de dos cosas, dos componentes, Dios y el hombre. Nosotros tenemos que, la parte de Dios se va a formar mediante la oración y el estudio de la Biblia. La parte del hombre, yo tengo que saber los versos, si es posible memorizármelo o por lo menos tenerlos, ¿verdad? No son muchos versos, son que se los podemos memorizar fácilmente. Y poco a poco, después que usted lo practique, se le van a venir bien rápido a la mente. Y entonces una orden lógica, una secuencia lógica de cómo yo voy a presentar estos versos para que así la mente, porque nosotros vamos a trabajar con la parte mental. Recuerde, el Espíritu Santo convence en el corazón, pero Satanás va a tratar de impedirlo en la mente. Entonces, si yo no expongo bien el mensaje de salvación, si yo no explico bien, ahí el enemigo se va a aprovechar para ponerle peros, ponerle dudas. Y aunque el Espíritu Santo esté trabajando acá, el enemigo va a hacer que dude. Y cuando dude, pues se tranca un poco el trabajo. O sea que nosotros tenemos una parte importante, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos tres métodos y tres con sus versos y todo. Después, el domingo, si Dios permite, yo le voy a dar copia de esto, de este material, para que así usted los tenga. Dice, y la oración, pues, es el componente esencial de todo evangelismo. Eso es lo más importante, la oración. Y si es posible, el ayuno. Ok, objetivo. El objetivo de esta clase, al finalizar esta presentación, cada uno de ustedes deberá estar capacitado para hacer lo siguiente. Estos son los objetivos. Hacia allí es que nos vamos a dirigir todos nosotros. Definir lo que es evangelismo. Yo saber qué es eso. ¿Qué es evangelismo? Enunciar las cuatro enunciar o saber cuáles son los cuatro elementos básicos del evangelismo. Explicar el evangelismo en sus propias palabras, en mis propias palabras, yo saber qué es lo que se está haciendo, qué es evangelismo, buenas nuevas, qué buenas son esas buenas nuevas, que yo pueda explicarlo en mis propias palabras, porque cuando usted esté hablándole a alguien y predicándole, lo más fácil, lo mejor es que usted pueda hacerlo en su propio lenguaje, ¿verdad? Que con más fluidez. Tener un cierto testimonio, contar su propia historia de cómo usted llegó a la fe, eso es bien, ayuda mucho a las personas muchas veces. Y muchas veces las personas han tenido una experiencia similar a la suya y se identifican y por ahí llegan. Orar con alguna persona que quiera recibir a Cristo en su vida. Ese es el último paso, el objetivo, que podamos ganarnos una vida para Cristo o más de una vida, ¿verdad? Todas las que el Señor permita. Ok, ese es nuestro objetivo. Son 5 objetivos. Vamos entonces a comenzar poco a poco con el primer objetivo, que es definición de lo que es evangelizar, el evangelismo. Ok, recuerden, si quieren escribir, pero yo voy a darle copia de esto, así que como quieran, no es necesario, si no quieren, yo le voy a dar copia de este papel. La definición de lo que es el proceso de esto incluye: 1. Hablar a otra persona acerca de la esperanza cristiana, oiga, de la vida eterna, ¿verdad? Ese debe ser el enfoque principal, la vida eterna, que es lo que Jesús nos está ofreciendo, que nos da por medio de la muerte de Cristo, la vida eterna que viene a nosotros y que se hace disponible a nosotros por medio de la muerte de Jesús. El mensaje, eso se llama, muchos le dicen el mensaje de la cruz. Muchas veces se evangeliza y solo se le dice, no, ven a Cristo, que se te van a resolver todos los problemas, que todo va a estar bien. Y entonces le damos muchas expectativas falsas a las personas, porque cuando en realidad llegamos al evangelio, lo que nos vienen son pruebas muchas veces, muchas pruebas. Vienen cosas buenas, vienen paz, pero vienen pruebas también. Entonces, cuando nos dan una expectativa, una oferta tan positiva y no nos dan la verdadera oferta, que es lo principal, que es la vida eterna y por el medio de la cruz, entonces no estamos planteando bien, no estamos preparando bien a las personas que van a recibir a Cristo. Ese es lo primero. O sea, ¿qué es el evangelismo? Es hablar. Oigan bien, esto es lo que tiene que aprenderse. El evangelismo es hablar a otra persona acerca de la esperanza cristiana, de la vida eterna, que la recibimos por medio de la cruz de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Ese es el evangelismo. Es también parte de la gran comisión, de la encomienda que Jesús nos da en Mateo 28:19, que dice, id a ser discípulos todas las naciones. O sea que es un mandato de Jesucristo, es una encomienda, es un encargo, ¿verdad? Que Jesús nos ha dado.
Es una tarea y es una tarea conjunta con Dios. Primero, el acto es yo comunicarle a otra persona la oferta de vida eterna que tenemos en la muerte de Jesucristo, por medio de la muerte de Jesús. Es un mandato de Cristo y se hace, y es una tarea conjunta entre Dios y el hombre, ¿verdad? Por lo que le expliqué ahorita, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero alguien tiene que hablar de esa persona. Alguien tiene que hacerlo pensar en ese y ahí es que el Espíritu Santo entra. Cuando usted lo hace pensar, cuando usted plantea el mensaje y usted, mientras más claro usted lo exponga, más fácil esa persona va a recibir ese toque del Espíritu para aceptar a Cristo. Usted ha visto que muchas veces a las personas cuando se está haciendo el llamado comienzan a llorar y no se detienen, y eso es cuando el Espíritu Santo los toca. Pero para que llegue a ese punto hay un proceso mental primero, hay un proceso donde la persona tiene que hacerse consciente de que es pecador, porque si la persona no cree que es pecador, pues ¿para qué se va a arrepentir? ¿Verdad? Ese elemento es importante, hacer a las personas conscientes de que tenemos culpa, que muchas veces pensamos, no, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo, y no vemos que hay otros pecados que son supuestamente pequeños ante nosotros, pero Dios los está viendo, ¿verdad? Como es la codicia, como es la envidia, pecados que para nosotros son triviales, pero son importantes, ¿verdad? Son tal vez intangibles para nosotros, pero para Dios sí son tangibles. Entonces, porque muchas veces consideramos pecador nada más que al que está en las calles tirado, a la prostituta, esto, no. Hay muchos pecados que están, que son más difíciles de ver por eso, porque la sociedad como que los acepta ya, ¿verdad? Los tiene como buenos. Ok, o sea que ahí tenemos la definición, 3 partes. Una persona hablando a otra de la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús por medio de la cruz de Cristo. Es la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia antes de irse, Mateo 28:19. Es una tarea conjunta de Dios y el hombre. El evangelista proclama el mensaje, pero el Espíritu Santo convence de la necesidad de buscar a Cristo. O sea que mi parte es yo explicar bien qué es lo que la persona está haciendo, y el Espíritu Santo va a hacer la parte importante, que es lo que va a convencer internamente de pecado. Ok, ya tenemos la primera parte, primer objetivo, definir lo que es evangelismo. Cuarto, perdón, ahora vamos a los 4 elementos básicos, del evangelismo. Ok, primero, el plan de Dios en la creación. Esto es un poquito más profundo, pero poco a poco lo vamos aprendiendo. Ese plan de Dios fue, y el objetivo original de Dios fue, y aún es, vivir en comunión con el hombre. Dios quería que viviéramos juntos desde siempre. Por eso en Adán, en el Edén, allá en el huerto de Edén, estaba junto con Adán y Eva, y ellos tenían todo, y todo, si ellos no hubiesen pecado, estuviera todo, mire, perfecto. Ese era su plan, y es su plan, y lo va a lograr, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que está haciendo. O sea que yo tengo que entender eso para explicarle a las personas por qué estamos aquí, por qué nos salimos, cómo fue que nos salimos de ese plan, y que Dios nos quiere llevar otra vez a su plan original, y va a llevar, ¿verdad?, a los que voluntariamente lo permitan, porque Dios no va a obligar a nadie, ¿verdad? 2, es el primer elemento, que hay un plan que Dios tiene y que Dios lo va a ejecutar, y es tener la comunión con la humanidad. Pero ahí entrarán los que quieran entrar, los que quieran entrar a través de Jesucristo, que no hay otra forma. Hay que tener eso bien claro. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El segundo elemento, la desobediencia y la caída del estado de gracia de la humanidad. O sea, el problema que ocurrió en el huerto de Edén, ¿verdad?, de la desobediencia de Adán y Eva, nos ha llevado a lo que estamos hoy, a lo que está el mundo, a todas las desgracias y todos los problemas que muchas veces decimos nosotros. Y esto es bueno porque mucha gente, yo llegué a pensar así, y muchas veces pensamos, ay, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre, que violen? ¿Por qué Dios no permite eso? Nosotros solo buscamos nosotros. En el plan de Dios eso no estaba, nada de eso estaba en su plan original, y en su reino eterno no va a entrar nada de eso. Estamos en este momento, sufriendo las consecuencias de la desobediencia que dio cabida al pecado. Y el pecado trajo la muerte, y es todo lo que está pasando ocurre por desobedecer. Aún
sobre la desobediencia de Adán, nosotros hemos seguido desobedeciendo y esas desobediencias tienen consecuencias. Las cosas que pasan en el mundo, todos los desastres que están pasando y todas las cosas malas que están pasando, es porque el hombre se alejó de Dios y Dios aún así está tratando de traerlo para atrás. Pero como Él nos dio libertad, Él no nos va a obligar. Entonces, hay unas leyes de justicia que están establecidas que se van a cumplir, ¿verdad? Y a Dios le duele lo que está pasando, pero Él nos dio libertad. Él no nos hizo robots, no nos hizo esclavos, Él nos hizo con un libre albedrío, una decisión propia, ¿verdad? Entonces, al caer de la gracia, entra todo este problema. Se produjo cuando escogimos seguir nuestro propio camino en lugar de andar en los caminos trazados por Dios. Dios había trazado el camino donde no iba a pasar nada, donde no iba a haber muerte, donde no iba a haber violación, pero el hombre decidió salirse de ese camino. Y Dios, aún así, pudo haber dicho, mira, ya que se pierda. Dios tenía esa alternativa, para que sepan. Él tenía esa prerrogativa de poder dicho, mira, voy a hacer otra creación y estos que se pierdan, olvídate. Pero Él, por amor, decidió preparar este plan, lo que estamos haciendo, mandar a su Hijo a sufrir por nosotros y va a restaurarnos y nos va a llevar a su plan original, que es que habitemos con Él en una eternidad de gloria, paz y misericordia de Él, ¿verdad? O sea que es bueno que usted entienda esto, porque mucha gente no lo entiende y cuando usted está predicando tienen estas dudas. ¿Por qué Dios permite que pase esto? Pues ahí usted sabe que no es que Dios permita, es que el hombre lo buscó. Dios no quería nada de esto ni lo quiere. Pero el hombre, es como cuando alguien se va de su casa, como un niño que se emancipa y se va por su cuenta. Pues si se emancipó, tiene que trabajar, tiene que buscar su propia comida. Fácil es emanciparse, pero papi, dame la tarjeta de crédito, dame el carro. Así no. Si se emancipó, ¿verdad? Tiene que mismo suplirse. Pues así, nosotros al emanciparnos del Padre Celestial, nos tocó, como le tocó a Adán y Eva, con el sudor de tu frente vas a comer, y caldo y espinas te van a hacer, ¿verdad? Él tenía todo en el huerto de Edén y lo perdió por emanciparse. Ok, ese es el segundo, la desobediencia y la caída. Primero, el plan de Dios, que estemos con el segundo, la desobediencia y la caída. Nos lleva a lo que estamos pasando hoy. Tercer elemento del evangelismo, el sacrificio expiatorio de Cristo es el único camino que nos puede llevar de vuelta a la comunión con Dios, al punto uno, a lo que Dios hizo, al plan de Dios. El sacrificio de Cristo es la llave, es la puerta, es el camino que Dios ha abierto. Él mismo pagó para que su justicia, que es inmutable, se cumpliera. Fíjense, si Dios es justo y ni él mismo puede violar su justicia. O sea que como el hombre pecó y la paga del pecado es muerte, alguien tenía que pagar con muerte. Oiga esto, y esto es importante para el evangelismo, explicar esto. Como el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y la paga del pecado es muerte, alguien tenía que pagar por muerte. Pero como el que pecó originalmente, Adán, no tenía pecado, porque fíjense, Adán no tenía pecado hasta que pecó, hasta que desobedeció a Dios. Él era, podemos decir, santo, si vamos a decir, no tenía pecado. Entonces quiere decir que para poder sustituirlo, para poder remediar el daño que hizo Adán, para poder pagarle a Dios, ¿verdad? Tenía que ser uno igual a Adán, que no tuviese pecado. Por eso ninguno de los profetas cualificaba. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Samuel, ni Isaías, ninguno de esos hombres de Dios podía cualificar, porque todos eran pecadores. Por eso tuvo que venir el mismo Dios y encarnarse en la persona de Jesús, de Cristo encarnarse en Jesús, el hijo de María, para comenzar a unificar, porque ahí ya se unió con un hombre, porque ahora ya está un hombre unido con Dios para siempre, pero asimismo nos va a llevar a nosotros a esa comunión original que tenía con su hijo Adán. Y ahí cuando estemos ahí se supone que ya no pecamos. Los que entren ahí no van a pecar más, ¿verdad? Los que entren, porque Dios tiene un filtro y sabe, y como Dios sabe todas las cosas, sabe quién va a entrar, porque los que entren nunca van a pecar. Pero mientras no entremos allá, nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando, asegurarnos, como decía Pablo, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, sea eliminado. O sea, que no vaya a ser que yo pensando que estoy, no estoy.
O sea que primero, plan de la creación de Dios, el plan original, a tener comunión con el hombre. Segundo, nos salimos de ahí porque quisimos, por desobedecer. Y tercero, Dios provee por medio de Cristo un camino de regreso a la casa de nuestro Padre. Cuarto, hay una decisión que hay que tomar. La decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y recibir en nuestras vidas, restaurar nuestra comunión con Dios. Por medio de Cristo volvemos a tener la comunión con el Padre Celestial. Gloria a Jesús. Ahora ya tenemos, hoy ya hemos discutido, estoy grabando esta clase por si después usted quiere repasarla, que yo creo que sí hace falta, porque esto es bien importante que esto se le grabe. Si usted ve la clase 2 y 3 veces, se le va a grabar. Recuerde, objetivos. Definir lo que es el evangelismo en sus propias palabras. Saber los elementos básicos que son los que acabamos de hablar ahora, ¿verdad? De lo que es el evangelismo. Lo que acabamos de hablar son los 4 elementos básicos del evangelismo, que es que el plan original de Dios, vivir con el hombre, desobediencia del hombre, nos separó de ahí, el sacrificio de Cristo nos da la oportunidad de entrar y la decisión es de nosotros, Dios no nos obliga. Acuérdeme, esto tiene que explicárselo bien a muchas personas. Muchas veces los católicos, ¿verdad? Piensan que porque los bautizaron cuando eran pequeños ya están salvos. Y eso es una decisión personal. Permiso. Ajá. Es una decisión. Ahí es que viene, perdone que interrumpa para preguntar algo. No, seguro. ¿Puedo preguntar? Sí. La 4 es la decisión de Cristo. Decisión. La decisión de Cristo es de nosotros. Decisión de aceptar a Cristo. Déjenme entablar la pregunta para ver. La decisión de Cristo es de nosotros. O sea, decisión de nosotros es si lo aceptamos o no. Sí, la decisión de aceptar a Cristo. La decisión de aceptar a Cristo. A Cristo es nuestra decisión, ¿verdad? O sea que eso nosotros nadie puede obligar a nadie. Nosotros le explicamos, ¿verdad? Los 4 puntos y el último punto es ese. Pero el primer punto es, mira, Dios quería que estuviésemos con él y así estaba Adán y Eva. Usted le puede ilustrar un poquito, lea Génesis después. Ellos vivían nomás bien con Dios ahí, tenían todo. Pero decidieron emanciparse, como hacen los muchachos ahora que tienen 17 años. Pues yo me voy a emancipar y me voy a vivir solo. Entonces tiene consecuencias después, ¿verdad? Porque tienen que entonces buscárselas ellos mismos. Pues así nosotros, al separarnos de Dios, caímos en desgracia, ¿verdad? Y ahora, Dios, porque nos ama, envió a Jesucristo para volver a llevarnos para atrás. Pero eso requería un proceso que había que cumplir con una cuota, una multa por el pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. O sea que esa paga la vino a hacer Jesús en lugar de Adán, porque como le expliqué, el que pecó al principio no tenía pecado. Entonces cualquier hombre no podía ser el que lo suplantara, el que muriera por él, porque Adán pues no murió por nosotros. Adán se pudo haber sacrificado por nosotros, pero él no lo hizo. Y de hecho no cualificaba ya tampoco porque ya había pecado. O sea, tenía que ser alguien que no hubiese pecado, ¿verdad? Entonces el único que vivió sin pecado en esta tierra es Jesucristo. Por eso él sí cualificaba para ser nuestro sustituto y pagar nuestros pecados, ¿verdad? Y después que usted le explica a la persona que entiende ese proceso, que usted le puede decir, mire, si usted lo bautizaron cuando era pequeño, usted no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Le echaron agua por encima, eso es un ritual. Pero usted no sabe ni lo que ha hecho, ni sus derechos que tiene, ni nada. Porque eso es un ritual. Por eso el bautismo tiene que ser de personas adultas que saben lo que están haciendo, que están tomando una decisión. Un bebé no puede tomar una decisión, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a empezar con cómo explicar el evangelio. La clase de hoy no la vamos a poder terminar completa. Yo creo que nos va a coger otro lunes más, pero no hay problema, porque yo quiero esto que lo hagamos con calma. Y vamos ahora vamos a ver cómo se explica esto. Vamos a dar estrategias. Ya sabemos cómo definir lo que es evangelismo en 4 formas, ¿verdad? En 3 puntos. Sabemos que hay 4 elementos básicos del evangelismo. El plan de Dios, la desobediencia del hombre, el sacrificio de Cristo que nos da oportunidad de regresar y la decisión de la persona. Ahora vamos a
a ver tres métodos o tres grupos de tres formatos de versos en un orden lógico que nos van a facilitar cómo nosotros presentar ese plan de salvación a la persona, cómo yo explicarlo. Vamos a ver uno hoy nada más, porque ya lo que nos quedan son 15 minutos y voy a cumplir, ¿verdad? Yo le dije de 7 a 8 y ahí está, vamos a llegar. Y el otro, el lunes que viene, no, el otro arriba, entonces cubrimos los otros dos métodos, ¿verdad? Son 3 métodos. Ok. ¿Cómo explicar el evangelio? El evangelismo de persona a persona puede hacerse siguiendo diferentes métodos y cada uno debe ser adaptado al estado espiritual de la persona interesada. A continuación se presentan 3 métodos como ejemplos. Hay más, pero vamos a cubrir 3 de ellos. Ok. El primero, y es el que yo creo que vamos a cubrir hoy nada más porque nos quedan como 13 minutos, se le conoce como las 4 leyes espirituales. Ese primer método se conoce como las 4 leyes espirituales. Y esas 4 leyes espirituales, acompañadas de unos versos bíblicos, nos van a dar la plataforma para poder presentar el evangelio. Dice así: estas 4 leyes espirituales son producidas por la Cruzada Estudiantil y el Profesional para Cristo y distribuidos por el Director Nacional de las Cruzadas. Esto yo lo adapté de otra iglesia que tiene y lo encontré que es muy bueno. También puede obtenerse solicitándolos por correo electrónico, bla, bla, bla. Ok. Vamos a ver a las 4 leyes. Ley número 1. La ley número 1. Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida. Juan 3:16 y Juan 3:10. Ok. El plan de Dios, esa está conforme con el primer elemento, que Dios nos ama y por eso quería vivir con nosotros. El primer verso que cita ahí es Juan 3:16, que es como dice. Ese texto lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese verso hay mucha gente que a usted le gusta porque ese verso es una concentración, es la Biblia concentrada. Ahí en ese verso está todo lo que la Biblia quiere decir. El motivo, porque de tal manera, de forma tan grande que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje bíblico. Con ese verso nada más usted puede evangelizar. Entonces, también tiene a Juan, esos versos que estoy dándolos, sí, vayan anotándolos para que los vayan, si los quieren escribir en un papel y los van leyendo, usted lo va leyendo una vez al día o cada 2 días y se le va a grabar. ¿Verdad? Juan 10:10 es el otro, que también se puede usar. O sea, ya pusieron Juan 3:16, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 10:10. Juan 10:10 que dice de esta forma: el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? El ladrón es Satanás que vino a destruir, pero Jesús vino a dar vida. Son versos que son de refuerzo cuando se está evangelizando. Esa es la ley número 1, ¿verdad? Que Dios nos ama y que quiere el bien para nosotros. En síntesis, ¿verdad? Lo que es la ley 1. La ley número 2. El hombre es pecador y está separado de Dios, de modo que no puede conocer y experimentar el amor de Dios ni el plan de Dios para su vida. O sea, el hombre cuando no tiene a Cristo está enajenado, como yo digo, está muerto en delitos y pecados. Ahí vamos a estar mirando y estos versos son importantes. Vaya anotándolo, lo que yo los busco para leerlo, pero anótelo. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ok. Ya lo escribieron. Romanos 3:23. Dice de esta forma. Después ustedes estos versos que yo les estoy dando, sí, cópienlos en una libreta. Usted debe sacarle una libretita para esta clase para que tenga todas sus notas ahí. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, este verso es importante porque cuando hablamos con una persona
como lo que yo menciono ahorita, que yo me bautizaron cuando era pequeño, yo voy a la iglesia, pero nunca ha aceptado a Cristo porque no tiene una conciencia de salvación, no tiene una experiencia de salvación. Entonces dice que estamos destituidos individualmente, todos pecamos y estamos destituidos hasta que somos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que a la persona que se cree que está bien, aquí dice, por cuanto todos pecados. ¿Eh? O sea que no hay excepción, todos estamos destituidos hasta que Cristo nos vuelve a reunir, ¿verdad? Ahí mismo también, yo le dije Juan 3, Romanos 3:23, ¿verdad? Anote por ahí también, por ahí Romanos 3, Romanos 3, del 10 al 12, y dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Romanos 3, 10, del 10 al 12. Como dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero eso es para usted, que la persona ya deje de decir, no, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo siempre he sido bueno. De alguna forma, y usted, después yo le voy a enseñar otras estrategias. Usted le va a decir, pero usted nunca ha mentido, pero usted nunca, por casualidad, cuando estaba trabajando, se llevó un lápiz del trabajo. O sea, eso es igual. O sea, porque hay muchas cosas pequeñas que las percibimos como que no es nada, pero sí, son pecados. Entonces, a las personas que son así bien de esto, pues uno tiene que llevarlo a ese punto, que se hagan conscientes, que sean conscientes de que en alguna forma, la Biblia dice que todos hemos fallado, hasta por lo menos con un pensamiento, el que no lo ha hecho tal vez físicamente, pero con un pensamiento negativo, contrario, de codicia. La codicia es un pecado y hemos codiciado lo que si yo tuviera el carro que tiene, si yo tuviera el trabajo que tiene, o cosas así. En alguna ocasión hasta lo hacemos por accidente, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por la carne, pero la gente muchas veces lo hace rutinariamente y no lo ve como pecado. Y sí es pecado. Ok. Romanos también, busque por ahí Romanos, ahí mismo debajo de esa ley número 2, va también Romanos 6:23. Recuerden, esto corresponde a la ley número 2 que nos dice que el hombre es pecador. La primera nos dice que Dios nos ama. Esta nos dice que Dios es pecador. Y bajo esta están el verso de Romanos 3:23, Romanos 3 del 10 al 12 y Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice de esta forma. Lo tiene, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que cuando podemos convencer a la persona que ha pecado, no, yo soy una persona buena, yo no hago nada malo, yo nunca he pecado. Nunca has mirado una mujer codiciándola. Nunca has pensado que te gustaría tener el carro de fulano o el trabajo de aquel. O sea, hay cosas que nunca has hablado, has puesto el nombre de Dios en vano. Muchas veces ponemos el nombre de Dios en vano y no nos damos cuenta. Y son pecados, son muchos pecados. Usted puede buscar los 10 mandamientos, después vamos a hacer eso. Y esos 10 mandamientos, usted nunca hizo esto, usted nunca ha codiciado, usted nunca. Y ahí la persona va a poder hacerse consciente, porque si la persona no es consciente, sigue creyéndose que no es pecador, pues para ella no necesita a Cristo. O sea que tenemos que hacerlo entender que necesitan a Cristo. Y esa sería la ley número 2, ¿verdad? El hombre es un pecador y está separado de Dios. La ley número 3. Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar a Dios, ¿verdad? Jesucristo es el único camino, ¿verdad? Lo puede reducir a esa frase pequeña, pero es para poder alcanzar a Dios. El hombre murió, Él murió por nosotros, ¿verdad? Por eso es el único camino. A través de Él puede usted conocer a Dios, experimentar. ¿Perdón? Jesucristo es quién, ¿verdad? Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar a Dios. Él murió por nosotros. A través de Él puede usted conocer a Dios, experimentar su amor y vivir el plan que Dios tiene para su vida. Él murió y resucitó de entre los muertos, y ahora van los versos que van ahí. Jesucristo es el único camino. Es importante. ¿Por qué importante?
porque por ahí dicen que hay muchos caminos que llevan a Dios, que cualquier religión que lleva a Dios, y eso es falso. ¿Verdad? Que hay muchas formas de llegar a Dios, no. Y hay un solo camino, la Biblia es bien clara, y vamos a ver esos versos también. Yo se los voy a dar porque si la persona dice, no, porque se supone que yo tengo que ir. Hay gente que piensa que yendo a la iglesia se salva. La iglesia no salva, el que salva es Jesús. La iglesia Dios la puso a esto que estamos haciendo, para evangelizar, enseñar, y te puede ayudar y te va a ayudar a la salvación. Pero el que salva, la salvación está solo en las manos de Cristo. Hay iglesias que reclaman que solo los que están con ellos se van a salvar y se van a llevar una sorpresa. A lo mejor ni ellos no se van a salvar, porque están poniendo la salvación en ellos y no es en ellos, es en Cristo que tiene que estar. Ok, vamos a los versos. Primera de Pedro 3:18, el primer verso. Vaya anotándolo, yo se lo voy a leer, no tiene que buscarlo para leerlo, pero anótelo y después te lo va a hacer pasar. Primera de Pedro 3:18. Ok, y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que porque el justo, que era él, murió por los injustos, porque él el único que podía salvar, no era aquí que fuese justo. Eso explica por qué tenía que ser él, por qué tenía que ser santo. Para poder cumplir la justicia de Dios. El que pecó al principio era un hombre santo sin pecado, pues solo podía redimirlo otro que fuese igual que él. hombre santo. Pues amén, amén. Ok, otro verso para la ley número 3, Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos 1:3. Hechos 1:3. Se lo leo rapidito, escríbalo. Hechos 1:3. Y después de Hechos 1:3 está Juan 14:6 para que lo escriba. Hechos 1:3 y Juan 14:6. Ok, dice así en Hechos 1:3. Juan 14:6. Juan 14:6. Pero primero vamos a leer Hechos 1:3. Que dice de esta forma: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables. O sea, esto es dando testimonio Lucas de la resurrección de Cristo, que hubieron muchos testigos, no fueron 2 y 3. O sea, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días. No fue una aparicióncita sola, tuvo 40 días con ellos todos los días, dándole las últimas instrucciones y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que cuando Cristo resucitó, él no se fue rápido para el cielo, lo dice, no, él tuvo 40 días adicionales preparándolos, porque después que pasasen esos 40 días venía el día de Pentecostés, donde iba a venir el Espíritu Santo, que después yo le voy a hablar de esto. Ya esto estaba profetizado por unas tradiciones judías, unas fiestas que ellos celebraban, que anunciaban esto y no se dieron cuenta. Y ocurrió en los días de la fiesta, la muerte de Cristo en la Pascua y el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés que celebraban los judíos, o que lo celebran todavía. Y todavía ellos están ciegos. Ok. Entonces tenemos a Juan 14:6, que dice de esta forma: Jesús le dijo, yo soy el camino. Oiga y este es importante. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? O los que dicen que por ahí la religión fulana te salva, que si no estás bautizado, que si te... No. El que salva es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo triste es que muchas de estas iglesias que dicen que ellos son los que salvan, no siguen las pisadas de Cristo, enseñan sus propias cosas. Falta la ley 4, pero ya son las 8. Es un verso más, no sé, ¿lo leo o dejamos para la próxima? Sí. Es una ley más que es bien corta, son 3 versos más. Vamos rapidito. Ley número 4. Entonces, ya en la próxima reunión, vamos al otro método, ¿está bien? Ley número 4. Recuerda, este es el método de las 4 leyes espirituales. Cada uno de nosotros debe recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor de Dios y vivir el plan para nuestra vida. Debemos recibir a Cristo por la fe. Juan 1:12.
Escriban los versos, son 3. Juan 1:12, y ya estamos terminando. Juan 1:12. Ajá, dice así. Mas a todos los que le recibieron, este verso también es súper importante en evangelismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Por ahí decimos, no, todos somos hijos de Dios. No, todos los que están en Cristo son hechos hijos de Dios. Los demás todos somos criaturas de Dios, pero solo los que están en Cristo son hijos de Dios. O sea que cuando usted acepta a Cristo, cuando usted lo recibe, usted entra en la familia de Dios, que ya había sido expulsado porque Adán y Eva los expulsaron y pusieron un ángel con una espada de fuego para que no regresara, ¿verdad? Entonces Jesús fue el que pudo abrir esa brecha para regresar. Ese es Juan 1:2. Efesios 2.